Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, y enviamos un especial saludo a todos nuestros seguidores a través de Radio Luz y a todos nuestros seguidores a través de todas las otras plataformas del canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio en El Salvador, y bueno, por todas las redes sociales por donde nos puedan estar acompañando en esta ocasión. Y hoy tenemos a dos invitados muy estimados, especiales amigos, ya conocidos de muchos de nuestros seguidores del canal de YouTube. Y bueno, es el hermano Armando Palé de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, hermano Armando. Salve María. Salve María, muchísimas gracias. Primera vez que estoy en el podcast de los Heraldos. Decía que se sentía muy honrado. Muy animado de estar aquí con ustedes. Bueno, para los que no le conocen, el hermano Armando Palé es nicaragüense. Ha sido misionero pues en varias partes, en Guatemala, estuvo mucho tiempo también en Brasil, en España. Bueno, y ahora que está aquí en El Salvador, ayudando también a la evangelización. Y bueno, es un fuerte colaborador del canal de YouTube de los Heraldos aquí en El Salvador. Lo pueden encontrar en varios cursos de formación que él tiene, muy buenos, por cierto. Y especialmente el último curso, que fue el curso de consagración a la Santísima Virgen. ¿No es así, hermano? Sí, hace una semana terminó. Así es que, pues bueno, nos estará acompañando en este programa. Y también el hermano Fernando Costantini, de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Fernando, bienvenido. Salve María, muchísimas gracias por la invitación, por honrarme con esta invitación tan especial y hacer participar de este nuevo episodio con ustedes. Pues bien, para los que no lo conocen, el hermano Fernando Costantini, también de los Heraldos del Evangelio, él es argentino, como podrán escuchar por su acento tan peculiar y agradable. Él tiene 13 años, ¿no, hermano? 13 Fernando, años ya. Aquí, de ya misión 13 años en El Salvador. ya toda una vida. Una infancia, venga. Y él ha estado también de misión en otros lugares. Estuvo un buen tiempo en Italia, en España, en Portugal. Especialmente se ha dedicado a la formación con niños jóvenes. Ahora actualmente está con la formación de familias, exactamente. Y bueno, también es un colaborador del canal de los Heraldos del Evangelio aquí en El Salvador, de YouTube. Lo pueden encontrar, de nuestros principales actores también. Le pueden encontrar ahí en varios de nuestros programas. Así es que estaremos con ellos dos para el tema que trataremos el día de hoy. Y es que, entrando ya en la temática del día, estamos celebrando en varias partes del mundo una fiesta muy especial que en algunas circunstancias, por motivos pastorales, se traslada para el domingo, pero originalmente se celebra este jueves después de Pentecostés, y es la fiesta del Corpus Christi. Hay un lindo dicho que nos dice que 3 jueves brillan más que el sol, y que es el Jueves Santo, el Corpus Christi y la Ascensión. Pues hoy estamos en uno de esos jueves, y lo que nos interesa ahorita es profundizar un poco al respecto del origen de esta fiesta, porque, pues, como todo dentro de la Santa Iglesia Católica, tiene su historia, tiene su razón de ser, tiene su explicación, tiene sus fundamentos teológicos, bíblicos, etc. Y me parece muy interesante, pues, que podamos dar a conocer un poco más a profundidad de este tema. Así es que, pues, es eso justamente lo que le pedimos al hermano Fernando y al hermano Armando, que nos expliquen para que toda nuestra querida audiencia conozca y mida un poco más el valor, la importancia y también todos los milagros que acompañaron la institución de esta fiesta. Así es que, hermano Fernando. Claro que sí, con muchísimo gusto. Aparte de que es una de las fiestas más importantes, ¿no?, de nuestra iglesia, en la cual se presta culto de una forma especial a nada más nada menos que al propio nuestro Señor Jesucristo, presente, real, bajo la especie de pan y vino, pero presente realmente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es una fiesta que, como muchas fiestas de la iglesia, demoró bastante en ser instituida en toda la iglesia universal, la iglesia católica. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque como todas las cosas de la iglesia, tiene todos sus antecedentes, sus circunstancias, de cómo cuesta a veces, y todo lo que cuesta es siempre coronada con el éxito, ¿verdad? Y esto más o menos me parecería, hermano Gerardo, para entender un poco, ver un poquito cómo nació esta fiesta, teniendo en cuenta
un discurso que hizo, una enseñanza que hizo el Papa Benedicto XVI, creo que fue el día, tengo aquí anotado, sí, fue el 17 de noviembre del 2010. Él hizo toda una especie así de explicación, ¿verdad?, de cómo había nacido esta fiesta tan importante de iglesia que fue instituida en el año 1264. Imaginemos que la iglesia tuvo más o menos 1200 años, 1264 años para instituir esta fiesta, ¿verdad? Pero para entender un poquito bien y mejor, esto nace con una santa, Santa Juliana de Lieja, una santa de Bélgica, ella era de Bruselas, de Bélgica, y ella es conocida como Santa Juliana de Lieja o Santa Juliana de Camilón, porque ella fue después monja agustina en el Monte Camilón, un convento llamado Monte Camilón. Ella nació más en el siglo XII, en el año 1191, 1192. No se sabe bien la fecha exacta, pero fue en el siglo XII, ¿verdad? A finales del siglo XII, y era ella de la diócesis de Lieja. Pero era muy interesante porque esta diócesis, en esa época, era tomada como modelo de devoción eucarística. Era inclusive llamada como un tabernáculo eucarístico. ¿Por qué? Porque mucha gente, la gran mayoría de la población, tenía una devoción eucarística muy grande. Entonces, inclusive había asociaciones de mujeres, asociaciones femeninas, en la cual se dedicaban al culto eucarístico, adoraciones eucarísticas, en fin. Era una cosa muy bonita y como que la providencia preparando ya el ambiente a lo que iba a suceder en esta ciudad. Como que esa diócesis tenía una vocación especial en la línea de alimentar la vocación. De alimentar la vocación, y de ahí era como que la raíz de esta fiesta. Esta fiesta se instituyó gracias a esa devoción eucarística que ya la providencia iba inspirando en estos pobladores y también, evidentemente, en sacerdotes y tal. Entonces, ella esta Santa Juliana, que nace en esta ciudad, también tiene un profundo devoción eucarística muy, muy arraigada. Ella a los 5 años, queda huérfana de papá y de mamá, y junto con su hermana, se llamaba Inés, su hermana, quedan al cuidado de las hermanas agustinas, que eran en un convento, como decíamos, el convento de Monte Camilón, pero un convento que también era un leprosario al mismo tiempo, ¿no? Pero ella era una niña fuera de lo común, era muy piadosa, tenía muchísima devoción a Nuestra Señora, a la Eucaristía. Ella enseguida comenzó a brillar, ¿verdad?, en su piedad. Y al poco tiempo, ella, cuando tenía 16 años, toma el hábito de Agustina, se hace monja agustina. Pero una monja que ya con esa temprana edad brillaba por mucha cultura, era muy culta. Ella, ya hoy en día leer de corrido en latín ya demuestra tener mucha cultura, pero en aquella época una niña de 16 años leer latín, y ella le encantaba también leer los padres de la iglesia, sobre todo San Agustín, que era el padre espiritual de ella, ¿verdad? San Agustín, San Bernardo, en fin, y una gran contemplativa también, una gran contemplativa. Ella, por ejemplo, le encantaba, leía mucho el Evangelio, y le encantaba sobre todo la frase que nos pone San Mateo en el capítulo 28, en la cual el Señor dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces vemos cómo ya ese deseo de amar la Eucaristía, porque nuestro Jesucristo está presente en el mundo justamente a través de la Eucaristía. Y cómo esa frase a ella le llamaba mucho la atención. ¿Y por qué le llamaba mucho la atención? Y le encantaba, porque ella tenía esa vocación especial, ¿verdad?, de luchar, de trabajar para que se instituyese cuanto antes esa fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de nuestro Jesucristo. Pero ella, justamente con 16 años, aproximadamente 16, 17 años, tuvo su primera revelación, una aparición. Ella estaba rezando en su cuarto, en la celda. En la celda no es que en la cárcel, sino que en los cuartos de los monjes y de las monjas se llama celda. Ella estaba en su celda y de repente ve resplandeciente como una especie de luna, una luna llena, resplandeciente, lindísima, pero ve que tiene una franja opaca, ¿no? Y ella, claro, queda admirada por esa aparición, por esa revelación, pero no entendió muy bien. Pero después ella siente como que inspiraciones de nuestro Señor, en el cual le dice que esa luna, por así decirlo, esa luna resplandeciente, era la vida de la iglesia, aquí en la tierra, con sus fiestas, con sus litúrgicas, etc. Y esa franja opaca era una fiesta que estaba haciendo falta en la iglesia. Y ella entendió inmediatamente que era justamente una fiesta
dedicada a nuestro Señor Jesucristo, sobre todo al cuerpo, sangre y alma, y al Corpus Christi. Estaba una fiesta que faltaba en la iglesia, porque había muchas fiestas, pero faltaba esa fiesta en especial. Claro, no es que no se le tuviese devoción a la Eucaristía, digamos, No, sino se le que era tenía mucho. Inclusive Ujú. ahí en Lieja se tenía muchísima devoción. Pero no había una fiesta específica para prestar culto a nuestro Señor Jesucristo como bajo las especies de la Eucaristía, ¿no? Pero inclusive había la fiesta del Corpus Christi, existía en varios lugares, en varias diócesis y tal, pero en cuanto esparcido en el mundo entero, Iglesia en la Universal, Iglesia digamos. Universal no existía. Inclusive, bueno, ¿qué pasa? Que ahí ella también sintió la inspiración, y esto es muy importante, sintió la inspiración de que ella tenía que trabajar mucho en ese sentido, de conseguir que se instituyese en la iglesia esa fiesta. Pero a mí que impresionante, pues ella decía, ¿y para qué hacer esa fiesta? Todo esto no es que Dios se lo decía, nuestro Señor Jesucristo le hablaba, sino que lo sentía como inspiración. Y ella decía, ¿para qué? Para aumentar la fe en la Eucaristía, aumentar en la práctica de la virtud de los fieles y en reparación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Esos 3 puntos ella lo tenía clarísimo. En ese aspecto también es interesante, hablando como habla de la presencia real, que para nosotros los católicos la Eucaristía es presencia real, no es un símbolo. Uh-huh. Yo puedo tener un crucifijo en mi cuarto que me recuerda a nuestro Señor Jesucristo. No es una presencia real, es un símbolo. En cambio, la Eucaristía para nosotros los católicos no es un símbolo. Es Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo creo que es algo importante como católicos nosotros pues siempre recordar que Jesús está con nosotros. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa presencia se hace de una forma más palpable a través de la Eucaristía, ¿no? Y que es algo que nos distingue muchísimo de las otras religiones o sectas. Es justamente la presencia real, pues, confirmada por nuestro Curioso Señor. Que son los 2 puntos que nos diferencian de la secta, ¿no? Sectas porque se han desviado en la doctrina, vale la pena pues tener eso bien claro. Sí. Uh-huh. Pero son los 2 puntos, que la Eucaristía y Nuestra Señora. Son los 2 puntos, por decir así, en el que se dan siempre los grandes cismas, se dan las grandes divisiones. Son en esos 2 grandes, mayores tesoros de la Iglesia Católica, ¿no? Que es la Eucaristía y María Santísima. Exactamente. Y después que esta fiesta es una fiesta tan especial porque como decíamos, hay otras fiestas que conmemoran un hecho de un santo, etc. Pero esto aquí no es el propio Dios, estamos festejando a Dios, pero presente realmente. No es una conmemoración, no, es el presente, así como Él está en el cielo, así como Él estuvo en Belén, en Jerusalén, así como Él estuvo en Tierra Santa, Él está presente bajo la especie de pan y de es vino. Una conmemoración que tiene una finalidad, porque no es simplemente, conmemorar a Jesús en cuerpo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque usted ha dicho ahí 3 cosas interesantes que son el motivo por el cual se hace esa institución. Exactamente. ¿No? El primero, ¿cuál es la fe? La fe, para aumentar la fe, la práctica de la virtud de los fieles y en reparación cometidos contra el Santísimo Sacramento. Estamos hablando del año 1200 ya. O sea, bien se podría decir que si queremos justamente volver a restaurar la fe en este mundo, exactamente, a reparar todos los pecados que se hacen contra el Sagrado Corazón, es justamente cómo podemos hacer siendo más devotos a Jesús sacramentado, ¿no? Exactamente. Tenerle esa devoción enorme y sobre todo sabiendo también, hace poco leí una frase muy interesante ahora de un santo, que él decía que también solo las almas que son capaces de ver justamente en la Eucaristía, ver a nuestro Señor Jesucristo, son las almas que son personas que también en el cuerpo humano son capaces de ver almas. Claro. O sea, en el sentido de que, claro, yo en la Eucaristía veo con mi corazón, con mi fe, veo a Jesús sacramentado. Y yo cuando voy a ver al contacto del día a día con la gente que está alrededor de mí, no es solamente de limitarme a ver el aspecto natural, es saber que son semillas eternas, claro, que están en el alma de esas personas. Exactamente. Y bueno, y una de esas semillas que tenía Santa Juliana justamente era eso, esa devoción eucarística enorme y ese deseo de que se hiciese una fiesta en honor al Santísimo Sacramento. Y ella pasó toda su vida hablando. ¿Qué pasa? Que ella, por humildad, no contaba de sus revelaciones. Claro, porque con 16 años no se instituyó la fiesta del Corpus Christi. O sea, pasó un gran tiempo desde que recibió esas primeras revelaciones. Exactamente. Hasta que... No, y después que ella, por humildad, no hablaba con nadie. Lo que le da una autenticidad. Exactamente. Y cuando le preguntaban y tal, ella decía que sentía repugnancia, no de hablar de las cosas de la revelación porque eran bonitas, sino de ella ponerse en el centro de las cosas. Pero bueno, fue a mí que Dios me reveló esto. Pero ahí, digamos, por las circunstancias se vio obligada
a contar para que se realizase lo que ella sentía en su corazón de que se hiciese esta fiesta. Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Ella, después, con el pasar del tiempo, se hace superiora del convento. Hay una cosa muy interesante y muy misteriosa al mismo tiempo, porque ella con otra hermana de la comunidad donde ella vivía, que se llamaba Isabel, que era también muy fervorosa, y con otra que es beata hoy en día, beata Eva, pero esta Eva no vivía en el convento, llevaba una vida de ermitaña, fuera del convento. Pero habían como que formado una especie de alianza espiritual. Y entre ellos como que se mantenían en comunicación, a veces se reunían tal, y en ese grupo, esos grupos de 3, ella comenzó a comentar las revelaciones que había tenido, de la fiesta que sea bueno que sea instituida, etc. Y ahí, entre las 3, se empezaron a entusiasmar, y no, pues esto tenemos que hacerlo público esto, porque no vamos a morir las 3 y esto, ¿en qué queda? Bonito también pensar ahí que dice el doctor Plinio Correa Oliveira, él decía una cosa muy interesante, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, cuál es su opinión, pregúntale qué es lo que admira. Exactamente. Entonces yo creo que estas 3 almas, para conocerlas, es preguntarle qué es lo que admiraban. Exactamente. Y admiraban a Jesús sacramentado, su admiración, su eran punto, almas eucarísticas. efectivamente. Claro, espectacular. Entonces ahí como la admiración conlleva las grandes obras, las grandes empresas. Y qué lindo una amistad también, con base en la Sagrada Eucaristía. Ajá. O sea, lo más excelente. Hacer ya. esa especie se llamaba alianza espiritual, ¿no? Una alianza, pero por la Eucaristía, una cosa espiritual. Y una verdadera amistad, ¿no? Que es lo que Exactamente. decía San Irineo, que San Irineo decía la etimología de la palabra amigo, él decía una cosa interesante, la palabra amigo, la etimología, el origen de la palabra viene del latín, animas custos, custodios del alma. Qué bonito. Entonces, justamente saber un amigo quién es alguien que se preocupa de mi alma, es una amistad basada en el bien, porque desgraciadamente hoy en día dicen mis amigotes, y aquellos amigotes que la gente tiene, pues con lo que se va a emborrachar, con lo que se va de parranda, Claro. con lo que se va de fiesta, habla cosas que no debe. Entonces, eso Todo no lo son contrario, amigos. todo lo contrario Es, lo que es un amigo es aquel que se preocupa por mi alma, por mi salvación. Eso es un amigo. Y ahí se entiende la Sagrada Escritura que encontró un amigo, encontró un tesoro. Encontró un tesoro, exactamente. Y hasta aquí encontraron un tesoro. Entre ellas era un tesoro y encontrar el tesoro de los tesoros que era justamente Y por la esa Eucaristía. fidelidad fue esa gran solemnidad, que es lo que usted está contando, Sí. ¿no? Pero ¿qué pasó? Ahí entra en juego otro personaje providencial, por lo menos me parece muy providencial, que era el canónigo de la iglesia de San Martín. Porque ellas 3 como que lo invitan a ser parte de esa alianza espiritual, y se llamaba el padre Juan de Lausana. Y él también, escuchando lo que le decía Santa Juliana, queda encantado, y entonces él dice, no, pero esto tenemos que hacerlo público. Entonces, ¿qué hizo él, este padre Juan? El padre Juan agarró un grupo de teólogos eminentes, ¿verdad? De ahí, sabiondos, muy virtuosos, y comenzó a comentar lo que le comentaba Santa Juliana, de esto, lo otro, la visión que tenía, la Eucaristía, etc. Y los teólogos dieron un parecer favorable, que no, qué interesante, tal, pero hasta que se fue difundiendo eso y llegó a los oídos al obispo de Lieja, que era Roberto de Turrot. El obispo también se entusiasmó y dijo, no, entonces vamos a instituir la ceremonia del Corpus Christi, la fiesta del Corpus Christi, pero solo en su diócesis. En su diócesis, circunscrita solo en su diócesis. Pero otros obispos de Bélgica, a ejemplo de Roberto, del obispo Roberto, Replicaron en las suyas. Exactamente. Entonces ahí que se comenzó, por lo menos en varias diócesis, a festejar el Corpus Christi. Nace de una forma orgánica, ¿no? Una forma fue orgánica, impuesta. exactamente. Uno puede decir, no, que la iglesia lo impuso, que la iglesia no. Es por el amor, fidelidad de un pueblo pequeño que a modo de contagio, pero un santo contagio, fue un contagio, exactamente. va justamente lo que le da una fuerza y una autenticidad, porque la gente a veces, la gente que ataca a la religión católica dice, no, es que ahí te imponen las cosas. Entonces, esto es un ejemplo de ver cómo la iglesia en ningún momento lo ha impuesto. Claro. Comenzó con 3 almas fieles, después en una diócesis, después en otras ciudades, hasta que fue de una forma ya universal, ¿no? Impresionante. Pero sabe que ahí, bueno, como suele suceder con los santos, ¿no? Ahí a Santa Juliana la comienzan en el propio convento a verla mal. O sea, persecución, incomprensiones y tal, envidias, ¿no? Porque a veces pasa eso, cuando hay un alma muy santa, muy justa, hay 2 movimientos, o de admiración, como es el caso aquí de la beata Eva e Isabel y el padre Juan, y inclusive el obispo Roberto, admiraron y se unieron, o antipatía. Y a veces el partido de la antipatía es mayoritario.
Sí, Entonces, no recuerdo eso en el Evangelio, ¿no? Que los hijos de las tinieblas son más astutos, ¿no? exactamente. Y lo que le da una autenticidad también justamente el lado de la La persecución. persecución, exactamente. Una tonalidad que siempre está en aquellas almas llamadas a una gran misión, han sido pues siempre perseguidas, ¿no? Los fundadores en sus congregaciones, infinidad de personas que han tenido una misión tan grande y esas personas, que justamente lo que es el Padre Pío, si no tienes ningún ataque y todo se está yendo bien, vas por el camino del demonio. Pues exactamente. Porque El demonio, justamente si estás teniendo problemas es porque no estás del partido del demonio. como decías también Santo Cura de Ars, si no te tropiezas con el demonio es porque estás caminando a la par. Efectivamente. Entonces, ahí, pero bueno, aparte porque el demonio en este caso tenía mucho interés de que esa fiesta no se hiciese. Entonces comenzó un montón de persecuciones y tan fuerte fue así que ella, con otras hermanas de la misma comunidad, deciden salir del convento y estuvieron durante 10 años, por así decir, yendo de convento en convento, viviendo en clausura, viviendo, digamos, pero viviendo su vida en conventos diferentes, de otras órdenes religiosas y tal. Pero en donde ellas iban, estas monjas, digamos, junto con Santa Juliana, a donde iban, eran un ejemplo de virtud, ejemplo de piedad, ejemplo de oración, ejemplo de adoración al Santísimo. Y ella comentando todo. Sobre todo de paciencia, porque tanto tiempo que tenían eso, porque si son 10 años, Y ella con el deseo. la perseverancia. Ajá, y ella con el deseo en su corazón de cuanto antes hiciese esta fiesta del Corpus Christi, ¿no? Pero son todos los meandros Vaivenes. que tiene Y que así pasar el es. río, ¿verdad? Hasta llegar a desembocar en el mar magnífico, ¿no? Entonces ella tuvo que pasar por todas esas. Pero curiosamente ella muere fuera de su convento, muere en un convento, en una celda, como decíamos, una celda no es la cárcel, sino en el cuarto del convento, en el año 1258. Y la fiesta fue instituida en el año 1264. O Por sea, tanto, muere 6 años antes o sea, ella murió sin ver, sin ver lo que ella siempre soñó en toda su vida. ¿Y cuántos fundadores, cuántas personas santas mueren sin ver aquello. realizado aquello por lo cual ellos soñaron toda su vida? Es una Nosotros cosa... tenemos un ejemplo también más vivo. O sea, Ujú. la persona que usted lo conoció, nosotros no lo conocimos, pero al doctor Pino Al Correa doctor Pino, Oliveira también, ¿no? exactamente. Ujú. Que él soñaba con justamente el reino de María, el reino de María. El que triunfo Nuestra del Señora, corazón triunfo inmaculado de inmaculado María. corazón, Ajá. y murió sin ver tanto a lo que él dedicó toda su vida. Toda ¿no? su vida. Y también contra océanos, mares, valles, en fin. Pero él siempre se mantuvo fiel, así como Santa Juliana, fiel a su vocación, a esa... Y mueren en la aprobación. Y muere en la aprobación. Es una prueba más, ¿verdad?, de que cómo Dios pide en la santidad de esas personas. Hasta el último momento, mira, ese sueño que tú has tenido, te lo retiro. Sí, hace poco en la fiesta también de Santa Juana de Arco, ¿no? También, ajá, Y que las exactamente. voces, y ella muriendo ahí quemada, que fue la propia iglesia la que la llevó a la hoguera, y ella diciendo, las voces no mintieron, manteniendo siempre esa fidelidad, pase lo que pase, es ahí. Yo creo que es un ejemplo pues para todos nosotros y para todos. toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Exactamente. Que Y tengan eso presente. de que- resignación cristiana, obviamente no resignación de que, bueno, pasó, entonces, bueno, me cruzo de brazos, no, resignación cristiana con amor, con entusiasmo y tocando para adelante, ¿verdad? ahora en medio de esta aprobación terrible, ¿cómo entonces se realizó esta promesa que Dios se había hecho en el corazón de Santa Juliana? Porque había sido de origen de inspiración divina. Ujú. Pero eso lo dejaremos para La la segunda segunda parte. parte, el segundo La segmento segunda. de Así que nuestro si les programa. gustó esta primera, esperen cuántos son segundos lo que pasa, Sí, ¿no? sí, sí, unos cuantos segundos, que son segunditos, así es comerciales, que- ¿no? Exactamente, así Que es son que comerciales Perfecto. los que vienen, así que no se despeguen. santa paciencia, de ahí a 10 años nosotros un segundillo, ¿vale? Así que Santa Juliana ruega por nosotros. Les esperamos en unos instantes. Bueno, continuamos entonces con este segundo segmento del programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy, pues estamos tratando respecto de la fiesta con la que hoy la Santa Iglesia se reviste de alegría y es la fiesta del Corpus Christi. Y para los que no nos acompañaron en el primer segmento, vimos el preámbulo, todos los preparativos que el mismo Dios hizo para llegar a instituir esta fiesta, que fue justamente a través de revelaciones, a través de Santa Juliana. Y vimos cómo ella, a través de una visión que tuvo y con la ayuda de otras dos santas compañeras suyas, impulsa en lo que pudo durante su existencia el que se instituyera dentro de la iglesia esta fiesta, pero muere antes de ver realizada esta promesa. Entonces, ahora vamos a entrar a propiamente la realización
de esta fiesta, cómo fue que la providencia fue llevando en estas idas y venidas sí. hasta propiamente llegar a instituir esta solemnidad con la cual nos alegramos todos hoy día. Así es que, hermano Fernando, continuamos con el relato. Gracias. Entonces, vimos, como decíamos en el primer segmento, cómo Santa Juliana, por así decir, muere en la perplejidad, porque no vio realizada ese sueño que ella tenía, pero cómo la providencia, todos esos movimientos que va haciendo a lo largo de la historia, todo tiene su perfección, todo tiene una explicación. Quizás en el momento no entendemos, pero después cuando vemos el resultado final, ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro y tal. Lo mismo pasó con el caso que nos toca hoy de la institución de esta fiesta tan fabulosa. Bueno, pero Santa Juliana cuando murió, una cosa bonita, que ella le llevaba el Santísimo Sacramento. Y ella murió contemplando el Santísimo Sacramento. O sea que como premio, digamos, de no haber visto y cumplida su deseo, pero por lo menos ella murió viendo el Santísimo Sacramento y ahí expiró en paz. Pero ustedes se recordarán de aquel sacerdote Juan de Luzana, que él reunió un grupo de teólogos, ¿verdad? Entre esos teólogos había uno que era eminentísimo, muy conocido en el momento, aparte que por su piedad y también por sus conocimientos teológicos, estaba Giacomo Pantaleón. ¿Quién es este Giacomo Pantaleón? Era un sacerdote, él estaba prestando servicios en la catedral de Lieja. Él era archidiácono, en aquella época tenía este título de archidiácono, y él tuvo conocimiento de esas revelaciones, porque hacía parte, ¿verdad?, de ese conjunto de teólogos, pero también tuvo un contacto personal con Santa Juliana, conversó con Santa Juliana y se encantó. No, esta señora es santa, esta mujer es santa, una mujer que no, lo que ella dice es verdad, no puede estar mintiendo. Y después lo que dice, todo lo que está diciendo, las revelaciones son tan bonitas que no puede ser que sean mentiras. Bueno, pero este Giacomo, con el tiempo, es nada más ni nada menos que el Papa Urbano IV. Pues es elegido Papa Urbano IV y fue el Papa que instituyó la fiesta del Corpus Christi, porque él ya tenía todos esos conocimientos de Santa Juliana, que Santa Juliana, digamos, no hacía alarde, no, ella comentaba muy poco, solamente a las autoridades y a sus círculos, digamos, y por humildad ella no comentaba mucho, pero el Papa dijo, no, llegó el momento de instituir esta fiesta del Corpus Christi. ¿Y por qué? Él decía, porque la institución de la Eucaristía, ¿cuándo fue hecha? Fue en el Jueves Santo, ¿verdad? Pero en el Jueves Santo nosotros conmemoramos muchas cosas. El lavapiés de los apóstoles, la institución de la Eucaristía, obviamente, el perdón también. La institución del sacerdocio. El del sacerdocio. Pero es una fiesta general y como que faltaría una fiesta que sea específica de la institución de la Sagrada Eucaristía, una fiesta específica del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Entonces, al fin y al cabo, la Eucaristía es el sol de la cristiandad. Exactamente, ¿no? Y es el sacramento al que convergen los demás sacramentos. Si yo me confieso es para poder comulgar. Si me bautizo también es para poder participar del cuerpo, sangre y alma de nuestro Señor. No, todo converge al punto siempre central de la fe católica, apostólica romana, que es la Eucaristía. Y la comunión es prenda de salvación. O sea, quien no come de mi carne o bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. O sea, es prenda de salvación, ¿verdad? Obviamente que el bautismo es el sacramento que nos abre las puertas, es el más necesario, el primero, pero no el más importante. El más importante es justamente la Eucaristía, porque está justamente aquel que hizo los otros sacramentos, ¿verdad? Entonces, pero es una cosa más todavía. Tenemos que tener una fiesta específica, ¿verdad? Eso, pero también para lo que decíamos al comienzo, porque a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre han habido herejías que negaban la presencia real de la Eucaristía. No es una historia nueva de los protestantes o de otras sectas. Ya viene de antaño varios, inclusive dentro de la Iglesia Católica, herejes que negaban la presencia real. Y en la época del Urbano IV estaba como que renaciendo así esa herejía. Entonces dijo, no, tenemos que hacer una fiesta para hacer hincapié. Bonito ver ahí cómo la herejía fortalece nuestra fe. Exactamente. Es bueno que exista herejía, como dice San Pablo. Como estamos viviendo también hoy actualmente, porque mucha gente, muchos que dicen ser católicos, dar la comunión a protestantes. O sea, o no entendí lo que es la Iglesia Católica y la Eucaristía, por tanto, o no entendí lo que es el protestantismo. O sea, son dos cosas que, ¿para qué voy a recibir el cuerpo, sangre, alma de nuestro Señor Jesucristo si no creo en Él? Claro. Hombre. Exactamente. Es que por un sentido de lógica, de principio, simplemente de contradicción, es que no se puede. Exactamente. Entonces yo creo que esa parte es súper importante, ¿no? Para nosotros en nuestra fe, afianzarnos y saber defender,
justamente que la Eucaristía es lo principal, es lo mayor, y es un acto de sacrilegio justamente lo contrario. Claro. No comulgar en estado de gracia o no comulgar sabiendo que es Jesús al que estoy recibiendo y no una representación o un pan simplemente Sí, exactamente, a modo simbólico ajá. de compartir con las otras religiones. No, eso no es católico. Inclusive muchos, digamos, protestantes, ellos confunden el Evangelio de San Juan, donde está narrado la Eucaristía, de que es una cosa simbólica. Pero el propio Lutero decía que no no es simbólico, es real. Son esas palabras cuando dice, este es mi cuerpo, es porque él está hablando de mi cuerpo, ¿no? O sea, que el pan se está transustanciando, o sea, se está dejando la sustancia pan para hacer la sustancia de cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero bueno, esto también quizás sea un tema para otra sección, otro capítulo de nuestro programa. Pero ahí entonces el Papa, Urbano IV, él decide hacer esta institución de esta fiesta, y él hace un documento, no era una encíclica, sino se llamaba bula. Los papas tienen varios documentos, motus propios, bulas, en fin. Y esta fue una bula que la hizo el día 11 de agosto, mes de agosto, mes de la Asunción de la Santísima Virgen, 11 de agosto de 1264. Pero él quería hacer una fiesta a rigor, o sea, una fiesta bonita, entonces él quiso hacer un oficio dedicado a la Eucaristía, un oficio dedicado al Corpus Christi, y una misa también dedicada al Corpus Christi con sus lecturas propias, con sus oraciones propias, la oración de colecta, toda propia a la Eucaristía. Y también quería hacer una secuencia. Secuencia es digamos, la secuencia es un texto, una poesía, ¿verdad? Que en ceremonias así importantes de la iglesia se reza o se recita, que es una especie de poesía muy bonita, con un sentido teológico muy grande y también con un sentido de belleza poética muy grande, que se lee antes del Evangelio. Las secuencias es una costumbre que es inmemorial en la iglesia, inclusive se conocen más de 5.000 secuencias, o sea, más de 5.000 poesías de este tipo con un carácter teológico y poético. Parte de la liturgia, que hacen parte de la liturgia, exactamente, que se leían en ceremonias más solemnes, más importantes. Y el Papa quería que esta liturgia tuviese también una secuencia. Hoy en día, con el Concilio de Trento, se redujeron de esas 5.000, se conservan las 5.000, pero que se rezan, son 5, que es la de, es el hermano liturgicista de los heraldos me ayuda. Es que pero él siempre prepara el Evangelio y la lectura. Entonces, el Evangelio y la lectura. O sea, que si un día no se lee bien el Evangelio, se lee otra lectura, ya saben de quién es la culpa. Exactamente. Pero en Pentecostés te lee el Veni Sancte Spiritus, que es otra secuencia. Bueno, en el Corpus Christi. El Corpus Christi se lee otra secuencia que es muy bonita, que vamos a contar la historia, que es muy, muy interesante. En el Día de los Difuntos se le tenía costumbre de leerse el Dies Irae, que es también otra poesía lindísima sobre los muertos, sobre los difuntos. Después en la resurrección tenemos el Victimae Pascali. El Victimae Pascali Laudis. Y en algunas fiestas de Nuestra Señora, sobre todo la fiesta de la Madre Dolorosa, se reza el Stabat Mater, ¿no? La madre que estaba a los pies de la cruz. Bueno, entonces el Papa también quería que esta misa tuviese también como solemnidad, sea adornada también con una secuencia. Entonces él llamó a los teólogos más ilustres de Europa, ya sea por su ciencia como por su santidad, y había sobre todo dos estrellas en materia de teología y de conocimiento teológico, pero también de santidad, que era Fray Tomás, Santo Tomás de Aquino, y Fray Buenaventura. San Tomás de Aquino, dominico, y San Buenaventura, que era franciscano. Entre los muchos teólogos que estaban preparando esa ceremonia, esa liturgia para el Corpus Christi. Y entonces el Papa los reunió. El Papa en ese entonces estaba en Orvieto. Orvieto es una ciudad del noreste de Italia, del Adriático, si no me engaño. Es una ciudad lindísima, tiene una catedral espectacular, una catedral gótica medieval, que la fachada es la historia de Nuestra Señora, pero hecha con mosaicos, entonces de un colorido, de un esplendor extraordinario. Cuando da el sol, es una especie de pantalla, así que uno ve pantalla gigante con la historia de Nuestra Señora, con un colorido y una cosa espectacular. Esa es la catedral de Orvieto. El Papa, Urbano IV, estaba en ese entonces
en Orvieto, residía en Orvieto, y los reunió a estos teólogos en Orvieto y le dio ese trabajo, esa tarea. Ahí después de un tiempo prudencial, los reunió nuevamente para ver qué es lo que habían preparado. Y lo echaron a suerte y quien le tocó decir su trabajo fue Santo Tomás de Aquino. Y fue la secuencia, que es la secuencia del el famoso himno Laudación, ¿no? Que hasta hoy lo rezamos. Que hasta ¿no? hoy en día se reza, inclusive es una de las secuencias que en el Corpus Christi casi que es obligada. Si bien que la secuencia no hay obligación de leerla, de rezarla, pero se recomienda. pero ¿no? es calurosamente recomendable leerla y rezarlas, ¿verdad? Pero la de Corpus Christi, yo, por lo menos de todos los Corpus Christi que he participado, no en ninguno ha faltado la secuencia que, si tenemos tiempos ahí después, sea uno leerla y comentarla, así lo que se pueda comentar, porque es espectacular. Y es tan bonita en cuanto a poesía, porque es una poesía, pero es tan rica en cuanto a teología, que los otros teólogos, y en la cabeza San Buenaventura, otro santo, un santo franciscano que también en materia de filosofía, teología, es una de las luces de la Edad Media, y desde hasta ahora se estudia a Santo Tomás y San Buenaventura. Él, escuchando a Santo Tomás, agarró su secuencia, el texto que había hecho, y lo rajó, lo rompió. Lo rompió porque, bueno, es tan fabulosa la que hizo Fray Tomás, que estas aquí ya no tiene razón de existir, no tiene razón de ser. Y creo que sería Y todos los teólogos hicieron lo mismo, rompieron su secuencia, y la que quedó fue la de Santo Tomás. Evidentemente que las otras secuencias serían bonitas, súper teológicas, pero no les llegaban ni a los tobillos a la de Santo Tomás. Y bonito que, claro, sobre todo la iglesia, digamos, siendo nuestra Santa Madre Iglesia, estimula ese tipo de devociones. Justamente nos puede recordar también un poco, haciendo transposición que decía San Luis María de Montfort, los devotos escrupulosos. Que él decía, refiriéndose a Nuestra Señora, que son aquellos que critican que no hay que ser tan devotos, que eso para qué. Porque Jesús se puede ofender, efectivamente. ¿no? Aquí lo mismo para el Eucaristía, nos podría decir, pero bueno, y todo eso no era un exagero, y no. Entonces es justamente todo lo que es devoción a Jesús. Es un exagero, pero María, para menos. Efectivamente. Siempre vamos a estar a menos a lo que realmente el amor, la devoción que le debemos profesar a Jesús sacramentado, a Nuestra Señora. Claro. Y luego también sirve para nosotros como católicos, a la hora de comulgar, a la hora que nosotros vamos a misa, tener un momento de seriedad, una seriedad eucarística. O sea, es saber que estoy recibiendo a Jesús en cuerpo, sangre y divinidad. Porque a veces uno ve así gente comulgando y gente que sigue viendo el reloj o una señal de la cruz mal hecha, se disipan o empiezan a conversar o a ver. O sea, es el momento más serio, más importante, el momento de mayor amor, porque no vamos a encontrar mayor amor que en la propia Eucaristía. Es el lugar por excelencia. El celular para responder los mensajes en ese momento. Claro. Entonces, es una pena. Sí. Yo creo que pues esto es lo que estamos aquí con ustedes, pues, que nos están acompañando, pues eso, invitarles a tener una seriedad en la hora de la misa. Estamos en misa, estamos en el momento de la Eucaristía, estamos tomando a Jesús. O sea, no. Y después el amor que significa él haber querido quedarse aquí con nosotros, lo que dice el Evangelio de San Mateo, de quedarse con nosotros hasta el fin de los siglos. ¿Quedarse con nosotros en dónde? Obviamente cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo también. O sea, aquí está, nuestro Señor también está presente. Pero de una forma real. Real significa, así como Él está en el cielo, está en el sagrario. El quedarse así es una muestra de amor impresionante. Una cosa que el otro día estaba leyendo que me pareció espectacular, lindísimo, de San Pedro Julián de Aymar, que fue es el fundador de los sacramentinos, que justamente es una orden religiosa que está como carisma especial, fundamental, es el culto al Santísimo Sacramento. Entonces, claro, San Pedro Julián de Aymar, como fundador de esa orden, él tenía una devoción a la Eucaristía increíble. Y él decía una cosa muy bonita, a ver si me recuerdo con mis palabras, pero él decía que un Dios se haga hombre y muera por nosotros es un amor impresionante, pero hasta que es comprensible. Pero claro, él hizo al hombre, el hombre falló, bueno, no importa, yo voy a solucionar ese problema que el hombre hizo, voy a reparar el pecado que el hombre hizo. O sea, es una muestra de amor impresionante, pero es comprensible. Ahora, que ese mismo Dios se hace hombre, muera por nosotros en la cruz, entre dos ladrones, como un vulgar ladrón, ya se comprende menos, pero es comprensible porque, bueno, el amor lo llevó hasta ahí. Pero después de él resucitar, ser glorificado en el cielo,
con los ángeles, Nuestra Señora, todo, en fin, la Santísima Trinidad, en esa gloria, el querer todavía quedarse en la tierra con nosotros, en una humillación más que en la cruz y más que en la gruta de Belén, porque está en un sagrario, a veces sagrarios abandonados, está ahí. Eso es una muestra de amor que es incomprensible, que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder comprender. Es un y amor subrayar lo que usted incomprensible. dice, sagrarios abandonados, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de la pandemia, de todo esto, vemos cómo los centros comerciales de otros lugares están llenos y vamos a ver el sagrario, vamos a ver dónde ponen el Exactamente. Santísimo. Y Y teniendo aquello, la pocas posibilidad, almas, ¿no? y teniendo posibilidad. Entonces, también puedes invitarles ¿no? a la gente que nos está oyendo, que nos está acompañando, justamente a que sean devotos a Jesús sacramentado y que con este programa, pues a la hora de ir a comulgar, que se recuerden de todo esto, ¿no? Que creo que es importante. Y que también, pues, vayan a visitar a Jesús sacramentado. O sea, Él nos está ahí esperando. Como, desgraciadamente, incluso entre los propios católicos se pone de moda, que creo que ustedes iban a hacer también un programa sobre estas cosas chinas, ¿cómo se llaman? El yoga. El yoga. Sí, sí. Entonces, para trascender, para conectarse... Es una sorpresa, pero bueno. Sí, era una sorpresa, pero bueno. Ya la adelanté, ¿no? Perdón. No, pero no pasa bueno. nada. Pues entonces, ¿cómo un católico se va a poner a hacer yoga? Son cosas diferentes a nuestra fe, diferentes a nuestros principios. Si para un católico, para trascender, es simplemente ir a Jesús sacramentado. Claro. Nada como simplemente arrodillarse sin posiciones raras, ni mucho menos, y ya estar delante de Jesús, ¿no? Sí. Bueno, para terminar, porque tengo miedo que se nos acabe el tiempo, pero es que cómo terminó el asunto de la institución de esta fiesta, que animó al Papa Urbano IV. Él estaba en Orvieto, cerca de Orvieto hay una ciudad que se llama Bolsena, y que es uno de los milagros eucarísticos uno de los más grandes de la historia de la Iglesia, de nuestra religión, este milagro de Bolsena. ¿Cómo fue el milagro de Bolsena? El milagro eucarístico de Bolsena. ¿Por qué le comento esto? Porque fue una de las cosas que el Papa lo animó a ya instituir. Porque el milagro eucarístico, está todo este tema de la Eucaristía, no sé qué. Un milagro, no, esto es señal de la providencia que hay que instituir cuanto antes esta ceremonia, esta fiesta. Entonces había un sacerdote muy bueno, muy piadoso, que era de la Bohemia, se llamaba Pedro de Praga, y él quiso tener una audiencia con el Papa, que estaba justamente en Orvieto. Ahí tuvo una audiencia con el Papa y después se estaba volviendo para Praga, para Bohemia. Y ahí él pasó por Bolsena, que es una ciudad que queda muy cerca de Orvieto, y celebró una Santa Misa, pero él estaba lamentablemente pasando por una tentación de fe y tal, y él no creía, pero hacía mucho esfuerzo para creer en la presencia real de la Eucaristía. Y entonces ahí él, celebrando la misa, en el momento de elevar la hostia, el pan consagrado, ahí comenzó a gotear sangre y manchó el corporal con varias gotas de sangre. Y ahí eso, claro, imagínense, el sacerdote quedó ahí, tocado por la gracia y comenzó a llorar. La misa la gente que estaba en la misa, ¿qué está pasando? Que la misa no termina de consagrar, claro, estaba emocionado, tal. Al final, para hacerla corta, él terminó la misa, tal, y se corrió la voz de que había pasado ese milagro eucarístico en Bolsena. Entonces, el Papa Urbano IV mandó a llamar esa reliquia. Entonces la doblaron así en 4. Es un corporal que hasta hoy en día se puede adorar en la Catedral de Orvieto, porque está en un altar así. En días específicos, no es que todos los días se expone. Este servidor tuvo la gracia de poder estar delante de ese corporal y se ve clarísimamente las manchas de sangre. Y bueno, entonces hizo todo un cortejo, una procesión, prácticamente una procesión de Corpus Christi, ¿verdad? Hasta Orvieto, hasta la catedral. Ahí el Santo Padre la recibió todo. Y la primera fiesta de Corpus Christi que él quería, el Papa dijo, vamos a instituirla el primer jueves después de Pentecostés. Y por eso en muchos lugares hasta hoy en día se festeja el día jueves, el Corpus Christi. Y ese primer Corpus Christi que se celebró a nivel, digamos, ya de Iglesia Universal, fue en Orvieto. Y teniendo como una de las reliquias que adornaban la ceremonia era el corporal del milagro de Bolsena. Del milagro de Bolsena. Y usted ha dicho, claro, un milagro eucarístico. En realidad en la historia de la Iglesia ha tenido muchos milagros eucarísticos, ¿no?
Yo creo que es una connotación que también subraya la veracidad, la autenticidad de toda nuestra fe, de la que presencia, siempre va exactamente. acompañada Ajá. de lo que se dice en teología, de profecía y milagro, ¿no? El milagro que es la suspensión de algo natural para acceder a algo sobrenatural. Claro. Y una cosa interesante que, claro, ustedes ven cómo todo, bueno, la vida de Santa Juliana hemos visto cómo pasó por valles y montes. Y esta fiesta que fue instituida ya demoró en expandirse en la Iglesia Universal. Cuando falleció Urbano IV, cuando él falleció, ya la fiesta existía si bien que estaba autorizada a nivel de la Iglesia Universal, pero no se festejaba. No es como hoy en día que, ¿verdad?, uno manda un correo electrónico, un WhatsApp, no sé. En esa época demoraba en llegar las noticias. Entonces, cuando él falleció, ya en Francia, en parte de Alemania, en parte de Italia, no toda Italia, en parte de Italia, ya se comenzaba a festejar el día de Corpus Christi con toda su solemnidad. Pero fue en el pontificado de Juan XXII, en el año 1317, que sí ya estaba en toda la Iglesia universal. Entonces vemos cómo, si vemos la historia de Santa Juliana, ¿verdad?, del siglo XII, del siglo XIII, y llegó hasta el siglo XIV, cuando ya ¿cuántos meandros tuvo que pasar esa fiesta? Pero porque una cosa que Dios quería que se instituyese, y Dios, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, de las circunstancias, se instituyó, y es una fiesta que es una de las fiestas más importantes de la Iglesia y de nuestra fe, en la cual nosotros llevamos, hoy en día con la pandemia es más difícil, pero se lleva al propio Dios, al mismo Dios que estuvo en Tierra Santa, caminando, haciendo milagros, etc., por nuestras calles de las ciudades, por las calles de nuestros pueblos, por las ciudades de nuestros barrios, en nuestra parroquia, al propio nuestro Jesucristo, que está presente, así como está en el cielo, así como estuvo en Tierra Santa, está presente realmente en la Sagrada Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Desde luego es un tema maravilloso, ¿no? Es maravilloso y es súper fascinante y muy vasto. Da para hacer muchísimos podcasts más. Muchísimo. Sí. Y yo creo que también importante, ¿no? También decía una vez, en una homilía Monseñor Juan, que nuestro fundador le decía, el sagrario preferido de Dios eres tú, ¿no? O sea que lo adoramos en varios sagrarios, pero recordemos que el sagrario preferido, que Dios prefiere la casa, más donde Él prefiere estar, es nuestra alma, nuestro corazón cuando comulgamos. Entonces yo creo que es pedir esa piedad, esa devoción, ese hambre eucarístico, ¿no? Exactamente. Tener hambre de decir, Dios mío, te quiero comulgar, quiero recibir tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad. Tener un amor profundamente eucarístico, ¿no? Evidentemente que este programa no serviría para nada si no aumentamos nuestra devoción a la Eucaristía. No, claro que la finalidad... Claro, porque es bonito saber la historia, todos los datos que se ha dado, pero sobre todo después... Que nos lleve exactamente a tener una devoción eucarística impresionante. No sé si, hermano, tenemos 2 segundos para una cosita que... Sí, ya estamos en el último minuto. No va a volver a inventar, hermano Gerardo. Hemos tardado mucho hablando. No, al contrario. Esto ha sido sumamente ameno. Que lo más importante, lo más bonito es eso, de que esto sirva para que nuestra devoción eucarística crezca. No digo cada día, sino cada segundo. Exactamente. Y realmente quede esto como incentivo para toda nuestra querida audiencia, como bien decían aquí nuestros estimados panelistas, que para nosotros debe ser punto de honra la devoción eucarística, buscar a nuestro Señor siempre que se pueda. Voy en el carro, paso delante de una iglesia, parar 10 minutitos, 5 minutitos que sea, para hacer una breve visita eucarística, que ya en ese momento nuestro Señor tiene gracias especiales reservadas para esa visita justamente. Y bueno, sobra decirlo, pero jamás de los jamases, pase lo que pase, acercarnos a recibir indignamente este augusto sacramento. Porque así como hemos contemplado grandes milagros, y bueno, yo creo que podríamos hacer otro programa solo de milagros eucarísticos, que antes de ya invitados para eso. Con mucho gusto, porque es impresionante. Es sumamente bonito y alimenta mucho esta devoción y esta fe en el Santísimo Sacramento. También que sea un horror para nosotros el pensar en recibir indignamente a nuestro Señor. Así es que, pues bueno, infelizmente se nos ha agotado el tiempo, se fue volando, como ustedes bien decían. Pero bueno, nos damos cita, Dios mediante, para el próximo jueves. Agradecemos enormemente al hermano Fernando y al hermano Yo soy el que agradezco Armando realmente por darme esta oportunidad. Muchas gracias. por su compañía. Y bueno, quedan todos cordialmente invitados para nuestro programa el próximo jueves, aquí mismo por Radio Luz y bueno, por el canal de YouTube de Los Heraldos y las otras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana. Salve María. Salve María.